Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de unos extractos de La psicología del dinero de Morgan Housel. Un libro que es una maravilla, de verdad. Totalmente. Y la misión que nos hemos planteado es desmontar una idea que tenemos muy metida en la cabeza. Que el dinero es una cuestión de matemáticas, de hojas de cálculo. Claro. El libro defiende una tesis que es mucho más potente. Gestionar el dinero tiene poco que ver con lo listo que seas y mucho que ver con cómo te comportas. Es más psicología que finanzas. Es que esa es la clave de todo. No es una ciencia dura como la física, con leyes que se cumplen siempre sí o sí. No. Housel lo llama un campo blando, y creo que esa es la definición perfecta. Está lleno de emociones, de egos, de miedos y de perspectivas que son únicas para cada persona. Totalmente. Y para ilustrarlo, el libro arranca con un contraste que a mí me parece brutal. Este hombre, en su tiempo libre, se dedicaba a tirar monedas de oro al Océano Pacífico. Por pura diversión. Por diversión. Y en el otro extremo está la historia de Ronald Reed, un conserje que, sin ninguna formación, acumuló en secreto una fortuna de $8 millones. Es increíble. La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que el conserje acabe millonario y el genio tecnológico tire el dinero al mar? Pues de eso va esta conversación. Y la primera pieza para entender ese puzzle es una idea que recorre todo el libro. Nadie está loco. Nadie está loco. Ninguna decisión financiera, por muy extraña que nos parezca desde fuera, es una locura para la persona que la toma en ese momento. Cada uno actúa según su propia visión del mundo. O sea, una visión que ha sido moldeada por sus experiencias. Exacto, tallada a fuego lento por sus experiencias vitales. O sea, que lo que para mí es una temeridad, una locura para otra persona, puede ser la decisión más lógica del mundo. Pues piensa en ello. Alguien que creció en la pobreza, viendo a sus padres perderlo todo, pues tendrá una relación con el riesgo y la deuda completamente distinta a la de alguien que nació en una familia rica, ¿sabes? Claro. Personas de distintas generaciones, que vivieron con inflaciones diferentes, en países distintos. Todos aprendemos lecciones sobre el dinero que son válidas en nuestro universo, pero que pueden ser incomprensibles para otros. Hay un ejemplo histórico en el libro que lo clava, la Gran Depresión. Para millones de personas fue una cicatriz para toda la vida, un trauma que definió su relación con el ahorro para siempre. Pero luego lees que John F. Kennedy, cuya familia de hecho se hizo más rica en esa época, Se enriqueció. admitió que él solo se enteró de la depresión cuando leyó sobre ella en la universidad, en Harvard. Es que es alucinante. Vivían en el mismo país, en la misma época, pero en dos planetas económicos completamente diferentes. Y lo fascinante es que esto no es solo una anécdota, ¿verdad? Hay datos que lo confirman. Sí, totalmente. Hay estudios que muestran cómo nuestras decisiones de inversión están ancladas a las experiencias de nuestra juventud. Quienes crecieron en una época de alta inflación tienden a invertir mucho menos en bonos el resto de su vida. Aunque la inflación luego baje. Da igual. Y al revés, quienes vivieron un gran mercado alcista en su adolescencia tienden a poner más dinero en acciones. No se basa en un análisis racional del presente, sino en una cicatriz del pasado. Exacto. Es la suerte de cuándo y dónde naciste. Exacto. La teoría económica diría que todos deberíamos tomar decisiones basándonos en nuestros objetivos y las oportunidades de hoy. Pero la realidad es que estamos anclados a la historia que hemos vivido. Y a veces esas experiencias son tan extremas que crean visiones del mundo que son casi incomprensibles, como decías. Hay un ejemplo en las notas que es durísimo, pero que ilustra esto a la perfección. El de un trabajador de una fábrica en China, lo que llamaríamos una sweatshop. ¿Vale? Desde nuestra perspectiva, las condiciones son atroces. Pero su sobrino cuenta que antes de ese trabajo su tía era prostituta. Para ella, pasar de que su cuerpo fuera explotado por muchos hombres por unos céntimos a ser explotada por un único jefe por un par de dólares al día es una mejora objetiva en su vida. Uf, qué duro. No se trata de justificar las condiciones, para nada, sino de entender que dos personas pueden mirar la misma situación y ver realidades opuestas. Todo por el filtro de sus experiencias. Es una lección de humildad increíble. Antes de juzgar a alguien, hay que intentar entender el mapa mental que le ha tocado vivir. Vale, entender que nadie está loco es el primer paso. Pero si las decisiones de todos tienen sentido para ellos, ¿por qué los resultados son tan distintos? Ahí es donde entran dos factores que a menudo ignoramos por completo. La suerte y el riesgo. Los gemelos invisibles, dos caras de la misma moneda. Ambos demuestran que en la vida, y sobre todo en las finanzas, los resultados no dependen al 100% del esfuerzo. Ni de la inteligencia.
ni de la inteligencia. Hay fuerzas que están fuera de nuestro control. El caso de Bill Gates es el ejemplo perfecto de la suerte. Su éxito se debió, en parte, a una carambola de 1 en 1.000.000. En 1968, cuando era un crío, su instituto Lakeside fue uno de los poquísimos del mundo en tener un ordenador. La mayoría de universidades no tenían uno. Exacto. Esa casualidad le dio miles de horas de ventaja para programar. Pero el libro contrapone esa suerte con el riesgo personificado en su amigo Kent Evans. Justo. Un chico igual de brillante, igual de obsesionado con los ordenadores. Bill Gates dijo que planeaban conquistar el mundo juntos. Y Kent sufrió un riesgo de 1 en 1.000.000. Murió en un accidente de montaña antes de graduarse. Es la misma fuerza, la del azar, con la misma magnitud, pero actuando en direcciones opuestas. Sin la suerte de Lakeside, quizás no existiría Microsoft. Pero sin el riesgo que se llevó a Kent, la historia de Microsoft también podría haber sido muy, muy diferente. Lo que pasa es que nos cuesta muchísimo aceptar el papel de estos factores. Es difícil de medir y al juzgarnos a nosotros mismos o a otros, es mucho más satisfactorio atribuir los resultados a las decisiones y al esfuerzo. Pero entonces, ¿no es un poco peligroso darle tanto peso al azar? Si lo asumimos, ¿no corremos el riesgo de volvernos fatalistas y dejar de esforzarnos? Es un riesgo, sí, pero el libro no dice que el esfuerzo no importe, para nada. Lo que dice es que debemos ser humildes. La línea que separa una decisión audaz de una imprudente a menudo es finísima. ¿Y solo se ve con el tiempo? Solo la vemos con claridad en retrospectiva, exacto. Cornelius Vanderbilt o John D. Rockefeller infringieron leyes para construir sus imperios y hoy los vemos como visionarios. Otros hicieron lo mismo, tuvieron mala suerte y acabaron en la ruina. La diferencia, muchas veces, no fue la habilidad, fue el azar. Entiendo. Entonces la lección no es no te esfuerces, sino no te fíes de los casos extremos. Esa es la conclusión práctica. Es mucho más útil estudiar patrones generales que obsesionarse con los casos de multimillonarios que salen en las portadas. Sus historias suelen estar tan influenciadas por dosis extremas de suerte o de riesgo que sus lecciones son irrepetibles. Una de las distinciones del libro que a mí personalmente me rompió los esquemas es la diferencia entre hacerse rico y mantenerse rico. Es que es clave. Siempre asumí que era la misma habilidad, pero las historias que cuenta son demoledoras. Son dos disciplinas completamente distintas y, de hecho, a menudo requieren mentalidades opuestas. El libro lo ilustra con las historias paralelas de Jesse Livermore y Abraham Hermansky durante el crack del 29. La historia es buenísima. Livermore era un especulador legendario que apostó a la baja justo antes del desplome. En un solo día ganó el equivalente a $3.000 millones de hoy. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Y Hermansky era la otra cara de la moneda, un promotor inmobiliario que lo apostó todo al alza y lo perdió todo en ese mismo crack. Sí, pero la historia de Livermore no acaba bien tampoco. No, para nada. En los años siguientes, lleno de una confianza desbordante por su éxito, hizo apuestas cada vez más grandes, cada vez más arriesgadas. Y lo perdió todo. Absolutamente todo. Y finalmente, también se quitó la vida. Los dos eran genios para hacerse ricos, pero nefastos para mantenerse ricos. Es que ahí está el desglose de las habilidades. Para hacerte rico necesitas tomar riesgos, ser optimista, exponerte. Pero para mantenerte rico necesitas casi lo contrario. Necesitas humildad. Necesitas humildad y un punto de paranoia. Necesitas el miedo a que te lo puedan quitar todo tan rápido como lo ganaste. Requiere frugalidad y aceptar que parte de tu éxito se debió a la suerte. Y esa suerte puede que no se repita. Entonces, ¿me estás diciendo que las mismas cualidades que te pueden hacer millonario son las que te pueden arruinar? A menudo, sí. Por eso la supervivencia es la habilidad financiera más importante. La supervivencia. Michael Moritz, el inversor de Sequoia Capital, dice que su éxito a largo plazo se debe al miedo a quebrar. La verdadera magia de la capitalización no viene de obtener los mayores rendimientos un año, viene de obtener rendimientos suficientemente buenos que puedas mantener de forma ininterrumpida durante el mayor tiempo posible. Y para eso tienes que sobrevivir. Tienes que sobrevivir a las caídas sin que te eliminen del juego. Vale, entender todo esto. La suerte, nuestras experiencias, la supervivencia. Está muy bien, pero puede sonar algo abstracto. ¿Cómo se traduce esto en algo que podamos usar?
Bueno, el libro da varias ideas muy prácticas, Una de las que más me impactó fue la de redefinir qué es la riqueza en realidad. que no es lo que pensamos que es. Para nada. El libro dice, la riqueza es lo que no se ve. Estamos programados para juzgar la riqueza por el coche de lujo, la casa enorme, pero eso es un error de concepto. Totalmente. Cuando ves a alguien conduciendo un coche de 100.000 euros, lo único que sabes con certeza es que ahora tiene 100.000 euros menos o 100.000 euros más de deuda. Vemos el gasto, que es la antítesis de la riqueza. La verdadera riqueza es el dinero que no se gasta. Son los activos, las inversiones. La riqueza son las opciones y la libertad que te da tener un capital trabajando para ti. Y eso conecta directamente con otra idea crucial, el concepto de suficiente. La trampa de mover la portería constante, la comparación social. Es una batalla imposible de ganar. Es que es un juego peligroso. El verdadero riesgo financiero no es no tener para vivir. Es no saber cuándo tienes suficiente. Porque si no tienes una meta, siempre querrás más. El libro pone los ejemplos de Rajat Gupta y Bernie Madoff. Sí, Hombres inmensamente ricos, con cientos de millones, tenían poder, prestigio, todo. Y lo arriesgaron todo, por conseguir todavía más. Acabaron en la cárcel porque no supieron detenerse. es una lección brutal sobre la codicia. Y hablando de batallas psicológicas, hay otra idea que me parece un cambio de mentalidad absoluto. Ver la volatilidad del mercado no como una multa, sino como el precio de la entrada. Es una metáfora muy poderosa. Para obtener los rendimientos a largo plazo de la bolsa, que históricamente han sido muy buenos, hay que pagar un precio. Y ese precio es la incertidumbre. El miedo, las caídas ocasionales, no es una multa por haberte equivocado, no es un castigo, es simplemente la tarifa que pagas por participar. Quien intenta evitar esa tarifa, vendiendo en pánico para luego intentar volver a entrar, a menudo acaba pagando el doble. Se pierde el viaje de vuelta. Y esto nos lleva a una última idea práctica, que es fundamental para entender cómo funciona la inversión a largo plazo. La idea de que los eventos cola, los sucesos raros y extremos, lo son todo. Explica eso un poco. Piénsalo como la industria del cine. Un estudio puede producir 10 películas. 9 de ellas pierden dinero, pero una sola se convierte en un éxito mundial y no solo paga por todas las demás, sino que genera beneficios masivos. ¿Y en la inversión pasa lo mismo? Exactamente lo mismo. El éxito no es una media de pequeños aciertos. No, es un juego de pocos pero grandes ganadores. El libro lo cuantifica con un estudio sobre el índice Russell 3000. Desde 1980, el 40% de las acciones sufrieron una pérdida catastrófica. ¿El 40%? Y la totalidad de la rentabilidad del índice vino de un minúsculo 7% de las empresas. La conclusión de esto es liberadora. Es normal y esperable que muchas de nuestras inversiones o decisiones no funcionen. No necesitas tener razón todo el tiempo. Basta con que unas pocas cosas funcionen muy, muy bien. Es un juego de home runs, no de batear constantemente. De acuerdo. Si tuviéramos que resumir, las grandes ideas de esta conversación serían que el dinero no es física, es psicología. Totalmente. Que nadie está loco, solo que todos respondemos a nuestras propias experiencias. Y que en la práctica, sobrevivir en el juego el mayor tiempo posible es mucho más importante que intentar conseguir los mayores rendimientos a corto plazo. Y la aplicación práctica de todo esto es que el objetivo no debería ser perfectamente racional, como diría un economista. No. El objetivo es ser razonable. Una estrategia financiera que no sea perfecta sobre el papel, pero con la que puedas vivir tranquilo y a la que te puedas aferrar en los momentos de pánico, es infinitamente superior a una estrategia teóricamente óptima que abandonarás a la primera de cambio. Es la idea de Harry Markowitz, el premio Nobel, que admitió que él no organizaba su propia cartera para maximizar las ganancias, sino para minimizar el arrepentimiento futuro. Eso es ser razonable. Exacto. Se trata de encontrar un equilibrio que te permita dormir por la noche. Es la única forma de mantenerse invertido a largo plazo, que es donde ocurre la magia. Y para cerrar, el libro nos deja con una reflexión final que da mucho que pensar. Plantea un fenómeno que los psicólogos llaman la ilusión del fin de la historia. Sí, Aunque hemos cambiado mucho en el pasado, la persona que somos hoy es ya la versión definitiva, que ya hemos llegado a ser quienes seremos para siempre. Pero la evidencia es aplastante. Nuestros deseos, nuestras metas, nuestras prioridades cambian constantemente. Lo que queríamos a los 20 años,
tiene poco que ver con lo que queremos a los 40. Y esto nos deja con una pregunta final casi filosófica sobre la planificación financiera. A ver, Si la persona que seremos dentro de 10 o 20 años es, en muchos aspectos, un completo desconocido para nosotros hoy, ¿cómo demonios podemos crear un plan financiero a largo plazo para ese extraño? es una pregunta buenísima. Quizás el único plan que tiene sentido es aquel que asume, desde el principio, que el propio plan está destinado a cambiar. La flexibilidad no es una opción. Es una necesidad.